Excelentísimo señor Teniente General, excelentísimas autoridades militares, civiles, Junta Directiva, señores socios, buenas tardes a todos. La participación de los antiguos ejércitos y de las Fuerzas Armadas profesionales actuales ha ido cambiando de acuerdo a las circunstancias propias de cada momento. Las Fuerzas Armadas, el mundo político, académico y la propia sociedad civil, quizás empujados por las imágenes que la televisión muestra de muchísimos lugares del mundo, se han percatado que existe un campo inmenso para la cooperación internacional en misiones de paz, ayudas urgentes, el apoyo material, el salvamento de valiosas vidas humanas y además aquellas misiones que le otorga la Constitución. La tendencia posmoderna apuntó hacia un nuevo modelo de relaciones entre el mundo civil y el mundo militar, en el cual las diferencias son mucho menos significativas. Para Huntington, los cambios en las relaciones cívico-militares reflejan el grado de efectividad del control civil, su autonomía propia y la paralela profesionalización e independencia política de las Fuerzas Armadas, dando cuenta de la propia evolución del Estado democrático del que se trate. En España lo hemos visto con claridad en las últimas décadas, si tenemos en cuenta que hemos tenido que pasar de una dictadura militar con una clara subordinación del poder civil al militar a una democracia avanzada en la que se invierten los términos del binomio, quedando las Fuerzas Armadas supeditadas a los poderes del Estado democrático y cada vez más profesionalizadas. En efecto, las Fuerzas Armadas son, con la corona y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las instituciones más valoradas sin que esto signifique el más mínimo atisbo de militarismo en la sociedad española. Las tres instituciones citadas simbolizan, mejor que ninguna otra, la unidad, la seguridad y la permanencia del Estado democrático. Las capacidades militares se han hecho cada vez más técnicas en todo el mundo. Son, además de su valor en sí misma, un segmento de capacidad técnica que un país tiene. Y es bueno que sea así. Lo hemos visto hace unos días en Gran Canaria y también lo hemos visto en las noticias de la gota fría del sudeste peninsular. Para hablar de una de las misiones actuales de las Fuerzas Armadas, contamos hoy con el Teniente General Palacio, jefe del mando de Canarias, lo que para los tinerfeños será siempre, nostálgicamente, el capitán general. Independientemente del feeling personal que se da en su caso con la sociedad tinerfeña, su currículum le avala para hablarnos del tema, que por otra parte, la inmensa mayoría de los españoles, el 85%, aprueban la participación de nuestro país en misiones internacionales de paz. El Teniente General don Carlos Palacio Safortesa pertenece a la 37 promoción de la Academia General Militar, con la que finalizó su formación académica alcanzando el empleo de Teniente de Infantería en 1982. De oficial ha centrado su actividad en las unidades de carros de combate del Ejército, en particular en el Regimiento de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo 61, desde donde realizó cursos de especialización en Francia y Estados Unidos. En 1994 asciende a comandante y tras obtener el diploma de Estado Mayor se incorpora al programa de obtención de sistemas de armas Coraza 2000 del Mando de Apoyo Logístico, contribuyendo a la definición del futuro de los medios acorazados del Ejército. Posteriormente es destinado al Estado Mayor de la Brigada Acorazada 12. Durante 3 años se desplaza al cuartel general de la OTAN en Nápoles, ocupando un puesto en su división de planes, desde donde participa en el planeamiento de la OTAN en las operaciones en los Balcanes. Ascendido a teniente coronel, asume por 3 años la jefatura de Estado Mayor de la Brigada Acorazada 12. De coronel le asignan por 2 años el mando del Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias 31. Tras su ascenso a general de brigada, es designado jefe de la División de Logística del Estado Mayor del Ejército, impulsando el apoyo logístico del Ejército en territorio nacional y en las misiones del exterior. Al ascender a general de división, fue nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres,
desde donde dirigió la preparación y generación de los contingentes que se desplegaron en operaciones internacionales del Ejército de Tierra. Promocionado al empleo de teniente general, en febrero de 2018 es designado general jefe del mando de Canarias. Ha participado en misiones internacionales con la ONU en Centroamérica para la supervisión del desarme de la contra nicaragüense, con la OTAN en Bosnia y Kosovo y con la Unión Europea en Macedonia en el marco del conflicto de la antigua Yugoslavia. Entre los cursos militares que ha realizado destacan los de Estado Mayor, Defensa Nacional, Alta Gestión Logística, Planeamiento Operativo OTAN, Gestión Crisis OTAN y CIMIC OTAN. Le han sido concedidas las diferentes categorías de la Orden de San Hermenegildo, varias cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, la Legión de Honor de Francia, la Medalla de las Naciones Unidas, la Medalla OTAN Antigua Yugoslavia, la Medalla OTAN Kosovo y la Medalla al Servicio de la Política Europea, Seguridad y Defensa. Habla los idiomas inglés y francés. Comparte con nosotros su constitución de isleño, puesto que nació en Palma de Mallorca, está casado y tiene 3 hijas. Hace mucho tiempo que le habíamos invitado a que viniera a hablarnos. Hoy tenemos el placer de encontrarlo. Muchas gracias, mi teniente general, y ahí tiene su disposición. Sí, muchas gracias, José Carlos, por tus palabras de presentación. Quisiera agradecer a la Económica que haya abierto sus puertas para dar a conocer un poco más las actividades que realiza el Ejército de Tierra, lejos del territorio nacional, aquellas actividades que desde aquí prácticamente no se ven. Y en particular, cómo nuestras unidades de Canarias han contribuido y lo siguen haciendo actualmente a la seguridad internacional, aportando fuerzas a las distintas zonas de operaciones donde España despliega. Todo esto viene enmarcado en lo que la presentación pongo aquí arriba, que es el 30 aniversario de las operaciones de mantenimiento de la paz que este año se cumple, como posteriormente mencionaré. Espera, ves las transparencias, digo, si no, no vas a ver las transparencias. Bueno, entonces el objeto de esta presentación es un poco destacar la importancia, ¿no?, de la contribución del Ejército de Tierra a lo largo de estos 30 años de historia en las misiones en el exterior, las misiones internacionales, y cuál ha sido la contribución específicamente del Mando Canarias en esa paz y seguridad internacional. Este año que cumplimos, como digo, 30 años de historia de este tipo de misiones. No quiero entrar en misiones de otros ejércitos de la Armada y del Ejército del Aire, primero porque la conferencia sería tremendamente extensa, y segunda, porque tampoco soy experto en esos ámbitos, que seguro que lo son el almirante o el general del aire, con lo cual, director, cuando quiera les invita, que seguro que están encantados también de contársela. La agenda que voy a seguir es un poco secuencial. Primero hablaré un poco de la legislación vigente, es decir, qué hacen los ejércitos fuera de territorio nacional, si la misión, la Constitución nos dice en su artículo 8, la misión cuál es de las Fuerzas Armadas, cómo ha evolucionado esa presencia. El proceso de decisión, yo creo que es interesante saber cómo se genera una operación, es decir, cómo empieza. Cuando un país pide ayuda, qué pasos se siguen hasta que al final proyectamos o se toma una decisión política y se proyecta un contingente a zona de operaciones. Posteriormente hablaré de las misiones que actualmente está llevando a cabo el Ejército de Tierra en el exterior y en aquellas fundamentalmente en las que está interviniendo el Mando de Canarias, nuestros canarios. Evidentemente, esto no empezó aquí. Estamos hablando de una historia de 30 años, pero hace ya muchos años. Nuestro ejército, el Ejército de Tierra y la Armada, lo digo porque en la antigüedad no había Ejército del Aire, no por otra cosa, no por dejarles atrás. El Ejército de Tierra y la Armada han escrito páginas de gloria en la historia de España, ¿no? Unas páginas, unas tremendas gestas de las que todos nos sentimos muy orgullosos y que conocemos gracias a la historia de España, gracias a la tradición, al saber de los siglos, al pasar de los siglos, las actividades que hemos llevado, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, esta, ¿no?, la que pinta el quintor de batallas Augusto Ferrer Dalmao, en la que se refleja la batalla de Rocroi en 1643, nuestros tercios desplegados en Flandes. ¿Sí? Pero no hace falta irse tan lejos. Hace poco el coronel Castillo nos ha estado dando una serie de conferencias sobre los últimos de Filipinas. Hace 120 años
Hace 20 años, este año se conmemora, un grupo de españoles estuvo defendiendo durante 337 días, un grupo de soldados españoles, 337 días, en la ermita de Valer, en Filipinas, asediados por el ejército filipino. La gesta de Valer. Este año se cumplen 120 años. Entre ellos, 4 canarios. Y pongo un mallorquín, no porque yo sea de Mallorca, que lo soy, sino porque ese mallorquín se quedó a vivir aquí en Tenerife. Luego fue un tinerfeño más. Este año el Ejército de Tierra ha rendido homenaje a los héroes de Valer. Quizás no os digo que no es suficiente, pero tendríamos que rendir muchísimo más si pudiéramos, porque fue una hazaña la que hicieron ellos. Esta es una fotografía que seguro que para todos ustedes debiera ser conocida, porque la imagen es la del Cristo, y la que está enfrente es la batería de artillería del Cristo, ¿no? La batería que se despliega en 1921 para contribuir al esfuerzo del Ejército de Tierra en la Guerra del Rif. Hace menos de 100 años. Es decir, nuestro ejército ha sido por naturaleza un ejército expedicionario. Ha estado allí donde ha hecho falta, en 4 continentes, defendiendo los territorios españoles, los territorios por las armas, como no quedaba más remedio. Luego ha sido siempre un ejército de predicción. Por tanto, hace 30 años, sin duda alguna, de la época moderna, hace 30 años, que en estas misiones internacionales modernas hemos empezado otra vez a proyectar oficiales, suboficiales y personal de tropa a cumplir las misiones que nos marca el gobierno, que nos marca el Parlamento, ¿no? 30 años contribuyendo día a día en estas misiones internacionales y trabajando por la paz y seguridad internacional muy lejos de España, como posteriormente podrán ver en las distintas transparencias. Es lo que conmemoramos este año. En 1989, un grupo de oficiales del Ejército de Tierra desplegó a Angola, bajo la bandera, bajo el paraguas de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una misión que el objetivo era supervisar la retirada del ejército cubano de Angola. Esa fue la primera misión en 1989 que participamos bajo este nuevo modelo, porque desde esa de 1989 pasamos a todas estas. Es decir, desde hace 30 años el Ejército de Tierra, las Fuerzas Armadas Españolas han llevado a cabo 88 misiones internacionales en todos estos sitios donde están viendo ustedes en la transparencia. Más de 154.000 efectivos de las Fuerzas Armadas han participado en 88 operaciones, siendo la participación del Ejército de Tierra un 81% del conjunto de las operaciones desarrolladas. Es decir, es un montón de operaciones humanitarias bajo el paraguas de la OSCE, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica, y en muchas de ellas, y en algunas de ellas, como posteriormente iré comentando, seguimos todavía participando. Porque lo que está claro es que en un mundo globalizado, las amenazas a la seguridad se pueden encontrar, y de hecho se encuentran muy distantes, ¿no?, de los territorios, a miles de kilómetros de nuestras fronteras, tal y como en este artículo sacado de un periódico de tirada nacional indicaba nuestra ministra de Defensa, la anterior ministra de Defensa, María Dolores del Cospedal. El terrorismo internacional, como una de las mayores causas de inestabilidad mundial, tiene unos brazos muy largos y todos somos conscientes de ello y lo hemos visto, ¿no? El 11 de septiembre del 2001, en las Torres Gemelas, ¿quién lo iba a pensar? En Madrid en el 2004, en París, en Londres, en Barcelona, en Cataluña hace pocos años. Es decir, tiene unos brazos muy largos y hoy en día lo que hacemos para combatirlo, los ejércitos modernos, es proyectar fuerzas muy lejos de nuestras fronteras, buscando el origen del terrorismo, combatiendo al terrorismo en sus santuarios. Lejos de nuestras fronteras por muchos motivos. Primero, para buscar el origen y segundo, para evitar daños colaterales en nuestra población, en nuestro ámbito. Y esas son las misiones que ahora mismo cumplimos. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que ampara? ¿Cuál es el paraguas legal que ampara el despliegue de nuestras misiones en el exterior? Dos son las leyes y 2 son las transparencias que voy a poner para no aburrirles con legislación. Una es la Ley 5 del 2000, Orgánica 5 del 2005, de la Defensa Nacional. Es la ley que regula, es la ley fundamental para las Fuerzas Armadas, como brevemente comentaré. Y segunda es la Ley número 2 del 2014 de la Acción Exterior del Estado, que también citaré muy brevemente. La Ley 5/2005 de la Defensa Nacional es la que regula, como bien dice el título, la defensa nacional en su globalidad, marca la estructura de las Fuerzas Armadas y establece sus misiones, las misiones que deben cumplir los ejércitos. Y entre ellas, en el artículo 15, lo deja perfectamente claro.
evidentemente, como marca militarmente la seguridad y defensa de España. No nos podemos olvidar del artículo 8.1 de la Constitución, que dice la defensa de la soberanía e independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, sin duda alguna. Pero aparte de esa misión, que viene perfectamente reflejada en la Constitución, aquí amplía más e indica el mantenimiento de la paz, estabilidad y la ayuda humanitaria en el ámbito de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, que normalmente, últimamente o preferentemente en las que estamos actuando, son en el ámbito de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica. Y el tipo de operaciones viene marcado en el artículo 16, que son operaciones perfectamente enfocadas al mantenimiento de la paz y estabilidad internacional y a la reconstrucción de la seguridad de un país. Fundamentalmente, las misiones han ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, pues primero estuvimos en la misión de separación de fuerzas, de separación de ejércitos, pero al final nos dedicamos a proporcionar lo que se llama el SASE, que dicen los ingleses, que es no lo voy a decir en inglés, lo voy a decir en español, que es un entorno seguro y estable. Es decir, las Fuerzas Armadas lo que intentamos cuando vamos a una misión es establecer un entorno seguro de forma que las organizaciones internacionales puedan ayudar a la reconstrucción de ese país, reconstrucción política, económica, judicial, de todos los ámbitos. Pero para eso necesitan estabilidad y seguridad. Y esa seguridad, en alguna de las misiones, se la proporcionamos las Fuerzas Armadas que vamos de misión. ¿Qué dice la ley? La ley 2/2014 de la acción exterior del Estado, en su artículo segundo, objetivos de la política exterior, el primer objetivo de la política exterior de España, de acuerdo con la ley, es el mantenimiento y la promoción de la paz y seguridad internacional. Y eso es precisamente lo que hacemos, la misión tipo que hacemos las Fuerzas Armadas cuando somos desplegados en misiones internacionales. El mantenimiento y la promoción de la paz y seguridad internacional. Y en el artículo 8 destaca claramente el rol y la importancia de las Fuerzas Armadas en la política exterior de España, diciendo que las Fuerzas Armadas son un pilar básico en la acción exterior del Estado, garantizando la paz y seguridad interna y contribuyendo a un entorno internacional estable, un entorno internacional de paz y seguridad, también en el ámbito que corresponda. O sea que, por un lado, vemos el paraguas legislativo, diríamos, que ampara la presencia de las Fuerzas Armadas en el exterior y, por segundo, en esta ley de la acción exterior del Estado, la importancia que el mismo gobierno, que la misma nación, otorga al papel de las Fuerzas Armadas en estas misiones que cumplimos fuera de España. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se genera una misión en el exterior? ¿Cómo se hace? ¿Cómo empieza? ¿No? Lo he traído porque yo creo que es curioso, ¿no? Y el ejemplo es claro, el que sepa cuál es ese país, esa bandera, ¿no? Es decir, ¿cómo empezó la presencia de España en Irak? En España ahora mismo tenemos en Irak nuestros 300 canarios, 300 y pico canarios. Yo creo que en total debemos tener unos 600 y algo. Lo marca una transparencia que luego les enseñaré. Pero ¿cómo empieza la participación de esa misión? Pues la nación soberana pide ayuda. Por ejemplo, Irak pidió ayuda a Naciones Unidas para luchar contra el Estado Islámico. Entonces puede pedir ayuda a cualquiera de ellos, puede pedir ayuda a Naciones Unidas, a la Alianza Atlántica, a la Unión Europea, al entorno que sea, ¿no? Entonces, en todos estos organismos, estas organizaciones internacionales, España tiene una representación permanente mandada por un embajador, que en algunos de ellos, que también en ellos, por ejemplo, en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea, tiene también una representación permanente militar, al frente de la cual hay un teniente general, en estos momentos del Ejército de Tierra, y en Naciones Unidas esa representación permanente tiene un departamento de defensa donde hay asesores también militares que pueden estudiarlo, ¿no? Entonces, esa petición llega a representación permanente. La representación permanente, la parte civil, la manda el Ministerio de Asuntos Exteriores español, porque claro, España no está presente en todos los escenarios en el mundo, porque misiones de paz de Naciones Unidas hay muchas, y bueno, y de la Unión Europea, y hay misiones en las que España no participa. ¿Por qué sí en otras no? Pues depende de la política de defensa, depende de la política de los intereses de España en cada una de las zonas, ¿no? que pueda querer o no querer intervenir. Y eso el que lo evalúa es el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene una Secretaría de Estado, que es la Secretaría General de Política de Defensa, que en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores evalúa el interés que tiene la misión para España. Paralelamente a esa consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Defensa, la parte militar de estas representaciones permanentes le va adelantando al jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es un general de ejército ahora mismo, que está en Madrid, le va adelantando la posibilidad de que vaya a haber una misión
De forma que mientras los políticos van estudiando la conveniencia o no, los militares empezamos a planear. Por si hay que despegar, porque normalmente cuando un país pide ayuda es porque lo está pasando muy mal. Y normalmente el despliegue tiene que ser rápido, aunque solo sea con la bandera, aunque solo sea para, como dicen los ingleses, to show the flag. Y llegar ahí y poner una bandera, la bandera de la ONU, la bandera de la Alianza Atlántica, la bandera de lo que sea, ¿no? Hay muchas veces. Entonces, por eso, en la representación permanente, la parte militar, ya informa al jefe de Estado Mayor de la Defensa, diciéndole, ojo, porque se ha planteado una posible misión, está pendiente de estudio, ¿no? Pero, claro, no todas las misiones valen. ¿Qué criterios se siguen a la hora de ver si se va, independientemente del punto de vista político, si interese o no interese, aunque interesase, estas son las condiciones que deben de reunir las misiones para que podamos ser desplegados, y vienen recogidas en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Primero, que tiene que ser por petición expresa del Gobierno en cuyo territorio se desarrolle la actividad, lo cual parece de perogrullo, pero bueno, el Gobierno lo tiene que pedir, darse cuenta del problema que tiene y pedir ayuda, como en este caso ocurrió, en el caso de Irak. O que esté autorizada por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si puede ser que la nación no quiera pedir ayuda, pero ante una situación humanitaria crítica, ante un genocidio, ante una situación muy complicada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne y lleva a cabo una resolución y al amparo de esa resolución se lleva el proceso de planeamiento y se puede proyectar y realizar una misión. O acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales también en el ámbito de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica. Luego no vale cualquier tipo de misión. Los fines de las misiones, de acuerdo con la política de defensa española, son los que marca la transparencia, que son defensivos, humanitarios, de estabilización o mantenimiento de la paz. Esos son los fines que tienen que reunir, alguno de ellos, tienen que reunirlos para poder ser desplegados nuestras operaciones. Y, por supuesto, conforme a la Carta de Naciones Unidas y que no vulneren los principios del derecho internacional. O sea, que todo perfectamente regulado para que nuestras fuerzas puedan proyectarse. Pues bueno, una vez analizado esto y decidido si se va o no se va, paralelamente a esto, primero, el proceso de planeamiento militar. Es decir, al jefe de Estado Mayor de la Defensa le llega una posible misión en Irak. Claro, las misiones no son iguales, ¿no? Porque puede ser una misión de empleo de fuerzas para cualquier tipo, ¿no? O para separar fuerzas, para ponernos en el medio, que Dios nos libre, entre el Estado Islámico y el ejército iraquí, o cualquier tipo de misión. En este caso, por ejemplo, en Irak, era una misión de entrenamiento. Irak pedía ayuda a Naciones Unidas para conseguir mejorar sus capacidades en la lucha contra el Estado Islámico, ¿no? Entonces eso, el GEMAR lo estudia, puede ser una misión marcadamente con carácter terrestre, puede ser una misión, si no fuera en Irak, podría ser una misión, por ejemplo, de seguridad en el Mediterráneo. Entonces estaba claro que iba a liderar la Armada. O puede ser una misión de policía aérea en los países bálticos, como tenemos, España está contribuyendo a una, con lo cual sería una misión específicamente del Ejército del Aire, ¿no? Entonces, el Estado Mayor de la Defensa estudia las capacidades militares en coordinación con los ejércitos y hace una propuesta de efectivos de fuerza a desplegar en zona de operaciones. Esa propuesta, en el caso de que el Ministerio de Asuntos Exteriores también esté de acuerdo en la proyección, se eleva en un formato como este, que es el que se utilizó para la aprobación del empleo de fuerzas en Afganistán, formato como este, y la ministra de Defensa lo lleva al Parlamento, porque la proyección de fuerzas tiene que ser ratificada por el Parlamento. O sea que el Gobierno no puede desplegar donde quiera las fuerzas. Solamente se puede desplegarlo sin aprobarlo por el Parlamento cuando tiene carácter de urgencia. Cuando es urgente hay que salir corriendo, entonces el Gobierno puede desplegar, pero luego tiene que buscar la ratificación del Parlamento. ¿Vale? O sea que siempre conforme a la legislación vigente, esto viene perfectamente regulado en la Ley de Defensa Nacional. Se autoriza, el Parlamento dice que sí, y entonces a correr porque normalmente no hay tiempo. O sea, cuando el Parlamento, lo que pasa es que mientras que hay Parlamento que se reúnen, que lo cuenta, que tal, los militares vamos trabajando, claro, vamos preparando las unidades, ya sabemos más o menos lo que hay, ¿no? El Ministerio de Asuntos Exteriores va haciendo su papel, informa a la representación permanente española en donde corresponda, ya sea de Naciones Unidas, OTAN, y informa que sí, España contribuye, va a ser una contribución de 400 efectivos, y con esta misión y con una serie de limitaciones. Es decir, no se dan las tropas al empleo de una organización internacional, ya sea la OTAN o Naciones Unidas, con una carta blanca. Puede usted hacer lo que quiera con ellas. Hay unas restricciones que los que somos militares sabemos que se llaman las caveats,
que lo que hacen es limitar el empleo de nuestras fuerzas, es decir, no se puede utilizar para cualquier cosa, están perfectamente limitadas. Y en caso de que hiciera falta por alguna de las restricciones, tendría que venir la autorización desde el Gobierno de España, ¿vale? Mientras tanto, la cadena militar a la carrera porque hay que desplegar enseguida, porque la situación es crítica y hay que desplegar. Y entonces, el ejército que le corresponda está ya generando la fuerza, es decir, de sus unidades, haciendo la unidad que corresponda para ir, la está preparando, porque esos son los aspectos claves. Nosotros nos tiramos toda la vida haciendo instrucción, como luego les comentaré muy brevemente, pero para las operaciones hacemos un periodo de 6 meses específico para prepararnos a lo que vamos a hacer en esa operación, para prepararnos desde todos los puntos de vista, desde conocimiento, algo de conocimiento del idioma, aunque sea muy pequeño, de las culturas y costumbres de la gente que hay allí, para no ofenderles con nuestro desplazamiento en las patrullas o en los contactos que podamos hacer, para los cometidos específicos que vamos a hacer, para las normas de Naciones Unidas. Es decir, es un periodo de estamento de 6 meses macizo que hacemos antes de irnos a cualquier zona de operaciones. Claro, si es la primera y hay que salir mañana, no da tiempo, eso está claro. Pero todas las siguientes rotaciones, de 6 en 6 meses, van haciendo esa preparación totalmente específica para garantizar el éxito de la misión. Luego el apoyo logístico. El apoyo logístico a veces es muy complicado. Afganistán está muy lejos. Irak está muy lejos. Es decir, apoyar logísticamente nuestras operaciones fuera es realmente complejo, con lo cual requiere un planeamiento muy detallado. Y finalmente se confecciona ese plan, lo aprueba el jefe de Estado de Defensa y se despliegan las fuerzas. ¿Y a dónde? Pues estas son las misiones en las que están las Fuerzas Armadas ahora mismo en el exterior. Tierra, mar y aire. Ahora mismo estamos en 15 misiones, tenemos alrededor de 3.000, 2.933, alrededor de 3.000 efectivos desplegados en operaciones de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea. En coalición con Francia, estamos apoyando a Francia en sus operaciones en el Sahel, en África. Y luego también estamos, como ya he comentado, en la coalición internacional con los Estados Unidos y muchos otros países en Irak. Estamos además desplegados cerca de Bagdad, de la capital. ¿Qué tipos de misiones cumple el Ejército de Tierra hoy en día? Son 4 tipos, diríamos, por hacerlo sencillo, ¿no? Hay unas misiones que son de empleo de fuerzas, es decir, por ejemplo, en el Líbano tenemos desplegados 600 personas, 600 efectivos, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para ponernos en la límite, desplegados casi en la Blue Line, que llaman, que es la línea azul de Naciones Unidas, separando Israel del Líbano. ¿Vale? Es un empleo de fuerzas. Tenemos fuerzas también en Letonia, como ahora les enseñaré, en los países bálticos, para evitar que los rusos pasen. No tenemos tantos como pararlos, pero bueno, luego se lo enseño. Y tenemos fuerzas también en Turquía, empleo de fuerzas para defender el suelo turco de los ataques de los misiles que pudieran venir desde Siria, que luego comentaré. Contribuimos también a los cuarteles generales. Hay veces que llevamos fuerzas a terreno y también llevamos gente a los cuarteles generales multinacionales. Llevamos gente experta en logística, en Estado Mayor, en inteligencia, con idiomas, evidentemente, para contribuir al trabajo de los cuarteles generales de distintas misiones. Fundamentalmente, en estos últimos tiempos nos estamos dedicando al asesoramiento y entrenamiento. Es decir, vamos a los países a formar a sus Fuerzas Armadas, a darles a que aprendan procedimientos nuestros, claro, a enseñarles para que ellos puedan combatir a sus enemigos. Eso verán, luego se lo explicaré una a una en las misiones que estamos, en qué misiones lo estamos haciendo. Y por último, y de forma bilateral, estamos haciendo lo que se llama seguridad cooperativa, bilateralmente con países ribereños, con ahora mismo Mauritania, Senegal y Túnez, y lo que hacemos es desplegamos equipos por poco tiempo y formamos pues, en capacidades que ellos nos piden. Pues les hace falta formación en EBQ, en nuclear, bacteriología y química, mandamos expertos. Que quieren tiradores de precisión, les mandamos expertos. Es decir, mandamos expertos que están menos de un mes allí y contribuyen a formar capacidades muy específicas de esos ejércitos. Porque el resto de las misiones lo que tenemos los despliegues son por 6 meses. Lo digo porque el que no lo sepa, ¿no? Desplegamos durante 6 meses macizos. Y cuando digo macizos es que no se viene a casa ninguno de esos 6 meses y se trabaja 24, lo que dicen los ingleses 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Durante 6 meses intensos en operaciones. En operaciones bajo la bandera de la Alianza Atlántica, como esta, Afganistán. Afganistán, no sé si habrán oído las noticias estos últimos días de los coches, de los vehículos bomba y los atentados tan graves que ha habido en Afganistán. Afganistán es un sitio no resuelto, ¿no? España invirtió muchísimo tiempo, muchísimo trabajo
muchísima gente. Hemos estado desde el 2002 al 2015 en Afganistán, seguimos en Afganistán, con muy poca gente ahora estamos solamente 67, pero lo más importante es que en Afganistán hemos dejado más de 100 vidas, más de 100 vidas de soldados españoles. En accidentes, ustedes recordarán el trágico accidente del Yak 42, ese trágico accidente que costó la vida a muchos de nuestros compañeros, a muchos de nuestros soldados, a muchos de ellos. Es decir, en Afganistán el Ejército de Tierra se implicó, España se implicó tremendamente y han estado muchos años trabajando. Tengo aquí datos hemos realizado a lo largo de estos años 28.000 patrullas, recorridos 3 millones de kilómetros, y efectuado más de 1.400 misiones de desactivación de explosivos, ¿no? Pero lo más importante es que hemos dejado más de 100 vidas. Más de 100 vidas que no se quedaron allí porque ahí no se queda nadie y nos los traemos a España, ¿no? Pero el esfuerzo de España en Afganistán ha sido tremendo. Y seguimos en ello, seguimos allí intentando ayudar a la formación del ejército afgano para que tenga la capacidad para luchar contra los talibanes. Capacidad que a simple vista la figura no tiene, ¿no? Afganistán es un conflicto de difícil solución y que veremos lo que ocurre, ¿no? Dentro de mucho hay elecciones y parece que por eso se está recrudeciendo otra vez los ataques de los talibanes. Pero bueno, sin duda un conflicto tremendo y complicado. Estamos en Turquía, que además tenemos a 12 canarios. Tenemos 12 canarios del regimiento de artillería de la isleta, están en Turquía con el contingente. ¿Qué hacemos en Turquía? Perdón, que aquí quería comentar una cosa que no he dicho. Cuando yo en el año 2001 llegué destinado a Nápoles, de joven comandante, me acuerdo que me entregaron las llaves y todo, que te explican dónde está el disco duro, qué sale, qué tal. Y estaba haciendo relevo y no sé por qué entré en el despacho del general de la división. La división de planes del cuartel general le mandaba un general turco, que en ese momento estaba viendo cómo se caían las Torres Gemelas. Y dije yo, madre de Dios, la que va a pasar aquí, ¿no? Esta misión comienza, si ustedes se acuerdan, en la aplicación del Tratado V de la Alianza Atlántica. El Tratado V de la Alianza Atlántica, el Tratado de Washington, dice que si un país de la Alianza es atacado, todos los miembros de la Alianza se consideran atacados ellos mismos y contribuirán en la medida de sus posibilidades o en la medida de lo que sea a defender al país atacado. El país atacado de Estados Unidos. Entonces se estudiaron muchísimas opciones y se decide al final montar una misión buscando el santuario de los terroristas en Afganistán. Ese es el origen de Afganistán. Y lo digo porque Turquía también es amparado en el Tratado de Washington. El Tratado de Washington, en el artículo 4, establece que cualquier país puede pedir ayuda a la Alianza Atlántica para complementar capacidades de defensa o que amenacen la soberanía de su territorio, capacidades que necesite para defender adecuadamente su territorio. Turquía, en el año 2012, está recibiendo, no está recibiendo, porque yo creo que no recibió ninguno, pero está con la amenaza de recibir los Scud de Siria en el combate interno de Siria. Y él no tiene capacidad antimisil suficiente, entonces pide ayuda a la Alianza Atlántica y en el 2015 España despliega una batería, que es la que tenemos ahora mismo desplegada allí, en Adana. ¿Para qué? Para intentar defender el suelo turco de los misiles sirios. Insisto que tenemos ahí a 12 canarios que se fueron en mayo y si Dios quiere, y Dios lo querrá, volverán en noviembre próximo. Enhanced was present. Esta es una misión que es presencia avanzada reforzada. Seguro que ustedes se acuerdan en los sucesos que pasaron en la anexión de la península de Crimea en 2014 por parte de Rusia y los sucesos posteriores en Ucrania, también con fuerzas que aunque no llevaban distintivo de ningún color, pues todos pensábamos que eran rusas, ¿no? Que se metieron en Ucrania y provocaron una situación crítica en esa nación. Entonces, eso pasa en el 2014. En el 2016, en una cumbre de Varsovia de la Alianza Atlántica decide, ante la amenaza de Rusia y el expansionismo hacia el oeste, la Alianza Atlántica desplegar unas fuerzas que actualmente desplegar unas fuerzas en los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, al objeto de poner una barrera disuasoria. Una barrera disuasoria porque ahora les enseñaré cuántos hay, claro, ante el ejército ruso. Una barrera disuasoria para hacer ver la determinación de la Alianza Atlántica de que no se iba a ceder el terreno, es decir, que no iban a permitir que Rusia amenazase la seguridad de ninguno de los socios de la Alianza Atlántica. ¿Y quiénes estamos allí? Pues los que salen en esta transparencia, ¿no? Ahora mismo hay 4 agrupamientos tácticos, para que se hagan una idea, de unos 1000 hombres y mujeres cada uno de ellos. Uno en Estonia al mando de los ingleses,
En Letonia, al mando de los canadienses, donde está nuestra unidad española. En Lituania, al mando de los alemanes. Y en Polonia, al mando de los americanos. 4.000 hombres y mujeres desplegados, que son muy pocos, sin duda alguna, son muy pocos. Si los rusos decidieran salir, si decidieran irse para allá, habría que salir corriendo. O sea que la cosa está clara, ¿no? Pero bueno, es una presencia, como decía yo hace un momento, ¿no? El show de flag, es la bandera de la Alianza Atlántica. Detrás de cada uno de ellos están el ejército de cada una de esas naciones, ¿no? Y lo que muestran es la disuasión de que no se vengan hacia el oeste, de que no se vengan hacia el territorio de la Alianza Atlántica. España tiene unos 345, alrededor de 345 hombres y mujeres desplegados, y sobre todo lo que tiene es la primera misión en la que hemos desplegado material de última definición, material más moderno, los carros de combate Leopardo y los vehículos de combate de infantería Pizarro. El mejor material acorazado que tenemos lo tenemos ahora mismo en Letonia. Para hacer frente, no, para enseñar la bandera y para decir aquí estamos, ¿no? Y no avances en esa dirección. En el ámbito de la Unión Europea, todavía seguimos en Bosnia. Todavía seguimos en Bosnia, parece mentira. Seguro que se acuerdan ustedes, 1991, todos estábamos tan contentos en el 89 cuando se cayó el muro de Berlín, ya estaba todo resuelto, se había acabado la Guerra Fría, ya no había nada, no había ningún problema, y de repente vuelan por los aires los Balcanes. ¿Se acuerdan ustedes la guerra de la antigua, la tremenda y la terrible guerra de la antigua Yugoslavia? En Europa mismo, el fraccionamiento de Yugoslavia. Eso fue en el 91. España entra bajo el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como cascos azules, en la misión que se llamó EUNPROFOR, entra en 1992, para intentar resolver un conflicto que hasta el momento pues parece más o menos encauzado. Yo no diría que resuelto del todo, pero sin duda encauzado, ¿no? Ahí mantenemos muy poca gente ahora mismo. Como pueden ver ustedes, hay 3 españoles, uno en Bruselas, en el cuartel general, y 2 en Sarajevo. Pero bueno, todavía siguen allí con una misión de asesoramiento en el Ministerio de Defensa y en capacidades militares para que ese ejército bosnio pues tenga las capacidades necesarias como un ejército normal, ¿no? Yo creo que casi todos los militares del ejército de tierra diríamos pasado por Bosnia. Yo creo que poco de luego los que somos mayores, todos. Los más jóvenes a lo mejor ya no les ha llegado, pero mayores todos, ¿no? Bosnia ha sido la misión más importante, la primera de las misiones importantes en las que España mete fuerzas y en la que pierde también vidas, claro, en la que pierde gente, ¿no? Bosnia. Afganistán posiblemente la más dura. Frontera avanzada. El Sahel. En el año 2015 el anterior jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Domínguez Buch, ya nos lo dijo, nos lo decía en unas conferencias que daba, ¿no? La frontera avanzada. La frontera avanzada de España y la frontera avanzada de Europa es el Sahel. El Sahel, como ustedes saben, son 5.000 kilómetros, es una franja de 5.000 kilómetros que va desde Senegal, que va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Y está llena de estados fallidos o semifallidos, utilizados o manipulados por guerrillas islámicas, por terrorismo islámico, y con pobreza, sin medios apenas para poder ni luchar contra ellos ni sacar adelante una nación adecuadamente, ¿no? Esa juventud que hay allí pues no tiene ni presente ni futuro de ningún tipo, con lo cual son un pasto de cultivo para cualquier organización terrorista que ahí se encuentra, o para cualquier mafia que le lleve al norte o al oeste, hacia Canarias, a buscar una vida que allí no tiene, ¿no? Grupos terroristas todos los que quieran, ¿no? Si habrán oído hablar de Al-Qaeda del Magreb Islámico, seguro que recuerdan los secuestros de aquellas niñas de Boko Haram, aquel terrible secuestro, Al-Shabaab en Somalia. Hay tantos grupos terroristas que sin duda es un conflicto tremendamente complejo. Y en esa frontera avanzada todos somos conscientes que la seguridad, que eso hay que arreglarlo como sea. Esta es una transparencia que lo único que quiere hacer ver es el número de misiones, que tiene la Unión Europea, ahí, que sea consciente de ese problema, consciente de que ahí se juega la seguridad, ¿no? La Unión Europea tiene ahora mismo 4 misiones civiles y 4 misiones militares y 6 misiones policiales. Naciones Unidas 9. Es decir, todo el mundo ve África y sobre todo el Sahel es una fuente de inestabilidad mundial. Exportan terrorismo, es un sitio de paso de trata de seres humanos, de tráfico de armas, de tráfico de personas, de droga, de todo tipo, ¿no? Con lo cual, sin duda, un sitio importante para poder estar desplegados e intentar contribuir con las naciones soberanas a la resolución del conflicto.
Y en ello estamos. Y la primera de ellas es Mali. Quiero destacar de esta transparencia a este general que va con una boina, que es la boina de la Brigada Canarias. Este general mandó la misión de Mali en el año 2014-2015. España tiene una participación importante en Mali, ¿no? Creo que estamos con 271 miembros, somos el primer contribuyente. De esos 271, 163 canarios, hoy. 163 canarios del regimiento del Canarias 50, que está ahí en la isleta. Están ahí trabajando con la misión fundamental de instruir al ejército maliense, ¿no? Como ustedes saben, Mali entró en el 2012 una rebelión por parte de los tuareg que bajaron de... Uy, que esto se va para otro lado. Y se va más todavía, perdón. Que bajaron de la zona del Azaguán, los tuareg bajaron hacia la capital, hacia Bamako, ¿no? Y fueron parados por la rápida intervención de los franceses, que siguen teniendo muchos intereses en esa zona, ¿no? Desplegaron una operación que se llamó la Operación Serval, que contuvo a los tuareg y contuvo al terrorismo islámico, y posteriormente ya la Unión Europea reaccionó y mandó una misión militar que todavía continúa. Como digo, este general fue español en el 14 y en el 15, pero es que en el 18-19 la misión la mandó otro general español. Y está previsto, si al final de las elecciones sale gobierno, que en el año 2020 otro tercer general español mande la misión de Mali. Es decir, que España está muy comprometida con esta misión. La siguiente es la República Centroafricana. Aquí tenemos una participación menor. La misión sigue siendo la misma, es una misión de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana, pero tenemos una misión únicamente de 8 españoles que están ahí contribuyendo. En cualquier caso, también hemos mandado esa misión, y la prueba es la foto de este señor, que es un general de división del Ejército de Tierra, que estuvo desplegado allí, pero no como parte de contingente del Ejército de Tierra, sino él era el jefe de Estado Mayor del Aerocuerpo, estaba destinado en Francia, y con el Aerocuerpo desplegó y mandó la misión en la República Centroafricana. Somalia. España está presente también en Somalia. Somalia, no sé si les suena mucho la operación que teníamos, pero estoy bien seguro que ustedes se acuerdan de esa operación, la operación Atalanta, que es esa operación que hay para dar, operación naval, que hay para dar seguridad a los petroleros, cargueros por el Índico, ¿no? Pero claro, es muy difícil combatir a los piratas en el mar si no tienes controlada la tierra. Es decir, los piratas, cuando ves que le atacan en el mar, se meten en tierra, y como Somalia es un estado fallido, aquí no hay problema. Entonces, la Unión Europea monta una misión en Somalia. Inicialmente la tiene que montar desde Uganda, porque no puede entrar en Somalia. Desde Uganda la manda un coronel español, y con la finalidad, ahora mismo ya está desplegada en Somalia, al lado del aeropuerto de Mogadiscio. Está desplegada allí con la misión fundamental igual, instruir al ejército somalí para que ellos luchen contra las mafias, contra los piratas y contra un grupo terrorista terriblemente malo, que se llama Al-Shabaab, que lleva a cabo unos atentados también tremendos. En el ámbito de las Naciones Unidas, estamos en el Líbano. Yo creo que Naciones Unidas lleva en el Líbano, en la separación del Líbano con Israel, casi desde su creación. Hoy no diría yo que incluso antes, ¿no? Porque esa separación entre el Líbano e Israel ha hecho falta observadores y misiones para evitar que Israel se pegase, o Hezbollah o quien fuera se pegase con Israel desde hace muchos años. Desde los años 47, 48 he leído que estaba, no esta misión tal y como está configurada, pero es una misión de observadores, ¿no? Ahora mismo la misión que hay es una misión que se revisa. En el año 2006 España entra en fuerza ya en el Líbano, entra con efectivos grandes como tenemos ahora mismo, más de lo que tenemos ahora. Yo creo que estaríamos alrededor por encima de 1.000 hombres y mujeres desplegados en el Líbano en el año 2006, como consecuencia de los incidentes que hubo en ese año. Y la misión fundamental es, en el Líbano tenemos un general, si mandamos un sector del Líbano con un general. Este es el general actual de la Brigada Canarias, que tiene su despacho en la isleta, en Gran Canaria. Estuvo de mayo a noviembre de 2017, estuvo en el Líbano mandando la misión. Y la misión fundamental pues es garantizar la Blue Line, es decir, la línea que separa el Líbano e Israel, la frontera que separa el Líbano e Israel, para rebajar la tensión entre los dos países y evitar que entren en una confrontación bélica, ¿no? Y reforzar, por supuesto, las condiciones de paz y seguridad en la zona. Si ustedes siguen las noticias, que seguro que las siguen, ya ven que de vez en cuando hay un cohete de Hezbollah que cae en Israel,
y la artillería israelí que bombardea unas instalaciones de... O sea que eso, la verdad es que es una visión en teoría más o menos tranquila, pero eso es un polvorín. Es un polvorín. En cuanto prendan la mecha, eso reviente, los carros israelíes vuelven a pasar por encima de la frontera. O sea que es tremendo. Pero bueno, ahí llevamos desde el 2006 y confiamos en que poco a poco se vaya mejorando la situación. Colombia. También estamos en Colombia. Se acordarán ustedes en el año 2012 la firma del acuerdo de paz con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, firmaron la paz. Y en el año 2016 el Gobierno de Colombia pide ayuda a Naciones Unidas para la verificación del Tratado de Paz. El Tratado de Paz, la presencia española no es muy grande, tenemos 5 militares y 2 policías, aunque somos el primer contribuidor europeo, como tiene que ser, evidentemente, ¿no? Los intereses de España en Hispanoamérica pues son muy importantes, ¿no? En esta tenemos pocos. Llevo una época, cuando yo estuve en Centroamérica, yo estuve en El Salvador, meses después de que mataran a los jesuitas, a Yacuría, y España desplegó un contingente importante de observadores para primero ayudar a la desmilitarización de la contra nicaragüense y luego resolver el problema del Salvador, que por lo menos ese problema con la guerrilla se acabó resolviendo, ¿no? Aquí estamos verificando el acuerdo de paz, aunque ya habrán ustedes visto también en la televisión que el segundo comandante de las FARC pues ahora quiere coger las armas otra vez. Esperemos que no sea verdad o esperemos que lo acaben resolviendo, ¿no? Porque es una pena lo que cuesta conseguir un tratado de paz y que al final alguien buscando un protagonismo pues quiera volver otra vez a coger las armas, porque al final el que lo paga siempre es la población civil, que no tiene nada que ver en esto, ¿no? La población civil inocente de los pueblos, de las aldeas, de la selva. Tremendo. Bueno, y en el ámbito multinacional, él es el Irak. Ahora mismo tenemos más de 300 hombres y mujeres en Irak. Tenemos al frente de ellos, los cuales se encuentra este señor que es el coronel jefe del regimiento Soria 9 de Fuerteventura, el que está mandando la misión española allí, que además con el empleo de oficial general, es el Waldo Barreto con el contingente. Contingente que incluye también... Uy, esto se va. Perdón. Contingente que incluye unidad de helicópteros. Hay 35 o 40 efectivos del batallón de helicóptero nuestro, de aquí de los rodeos, que están también desplegados en Irak pilotando los helicópteros junto con los americanos. ¿Cuál es la misión? La misión, sin duda alguna, es el apoyo al ejército iraquí en su derrota al Daesh, ¿no? El derrota al Daesh llevamos ya unos cuantos años y hemos ayudado a formar, se lo comentaba al director antes, hemos ayudado a formar, pues yo lo tenía el dato por aquí, a más de 48.000, casi 50.000 militares iraquíes en los años que llevamos allí, ¿no? A formarles para que luego acaban su periodo de formación, cogen su unidad y se suben al norte, como se subían a la batalla de Mosul, a combatir contra el terrorismo islámico, a combatir contra el Estado Islámico, ¿no? O sea que es una misión muy importante, muy compleja y en la que estamos directamente involucrados ahora mismo, como digo, con la presencia de nuestros oficiales y tropa canarios en la zona, al lado de Bagdad, en nuestra base. Bueno, el mando de Canarias en operaciones, he querido destacar, quiero traer esta foto porque es, evidentemente, antes de salir a operaciones, normalmente no vamos a sitios en los que se puede ir a la playa, ni los que se puede ir de merienda, ni donde no va normalmente nadie, ¿no? Entonces, antes de irnos para allá, nos encomendamos a la Virgen, en este caso, a la patrona de Canarias, como hizo el regimiento de Tenerife 49, antes de salir para Afganistán, y se fue a la Basílica de Candelaria a encomendarse a la Virgen para pedir su protección, porque partían hacia Afganistán. Y Afganistán, sin duda, como dije, fue un terreno tremendamente exigente. Al coronel Castillo, a lo mejor esta foto le recuerda algo, porque a lo mejor mandaba el regimiento o hacía poco. El siguiente coronel. Bueno, aquí hay testigos de todo, ¿eh? O sea, no me invento nada, hay testigos. Y el coronel también, y su delegado de defensa también está, más testigo está él. A ver si le veo. Ahí, que es el coronel subdelegado de defensa que estuvo en ese despliegue en Afganistán. ¿Mandando al grupo táctico? Mandando al grupo táctico. O sea que, tremendo. En operaciones, el mando de Canarias, he contado un poco las que estamos ahora, pero el mando de Canarias lleva desde 1993, es decir, en abril de 93, el mando de Canarias entra ya en Bosnia. Entra en Bosnia con la misión de Naciones Unidas
Y desde entonces, en el 93, hemos llevado a cabo casi 20 operaciones. Hemos participado en 20 operaciones en estos últimos 30 años. Hemos estado en Bosnia, hemos estado en Kosovo, en Afganistán, en Mali, en Líbano, en Turquía y también en Irak. Es decir, que nuestros soldados, los soldados canarios, los bravos soldados canarios que tenemos en las tres islas, fundamentalmente, tanto en Tenerife, en Gran Canaria como en Fuerteventura, han estado desplegados en todos esos países, posiblemente sin que muchos de ustedes lo supieran, cumpliendo misiones en el ámbito de la Alianza Atlántica, de Naciones Unidas, de la Unión Europea o de la coalición internacional, en sitios tan dispares como los que marca esta transparencia, ¿no? Ahí han estado desplegados nuestros soldados, cumpliendo con la misión e intentando traer la paz y seguridad internacional a los países en conflicto, que realmente es complicado. Y como les he citado, y ya voy terminando, ahora mismo nos encontramos en estos despliegues, ¿no? En Irak, desde mayo a noviembre, 6 meses enteros, macizos, 24 horas al día, 7 días a la semana desplegados. Tenemos la Brigada de Canarias, en Irak, el Regimiento Soria 9 de Fuerteventura y nuestra unidad de helicópteros. En Mali, también de mayo a noviembre, tenemos unos 163 militares del Canarias 50. Y finalmente en Turquía tenemos esos 12 militares, solamente 12, pero bueno, ahí están en suelo turco, también contribuyendo a la defensa antimisil de Turquía. Misil que gracias a Dios no ha caído ninguno dentro de las fronteras de Turquía. Pero les puedo asegurar que cuando les tocan una alarma roja, porque el misil sabe de dónde sale, lo que no sabe uno es dónde cae. Pero cuando vi uno que se acerca y toca una alarma roja, lo tienen que pasar fatal, ¿no? Porque aquí se lo ha puesto y se está preparado a disparar un contramisil que puede que dé o no. O sea que es tremendo, ¿no? La tecnología sin duda es buena porque es una tecnología moderna, que son los Patriot, que es una tecnología muy avanzada, pero bueno, yo no me pondría debajo por si acaso. Pero claro, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? En estos 30 años de operaciones nos hemos traído 175 fallecidos. 175. El último hace 2 o 3 semanas, que murió de un infarto, murió de una insuficiencia cardíaca. Pues posiblemente por el estrés en la misión, posiblemente por la situación en la que estaba, pues murió en el Líbano. De ellos, de esos 175, 7 canarios. La mayoría de ellos bajas en Afganistán. Porque en Afganistán nuestra brigada no solamente lo ha hecho, sino lo ha hecho muy bien. Y yo no me canso de decirlo y contarlo para que la gente lo sepa, ¿no? Nuestra brigada, la Brigada Canarias, es la brigada más moderna del Ejército de Tierra. Cuando digo brigada, para que se hagan ustedes una unidad que manda un general de brigada, por eso se llama brigada, un general de una estrella, y que debajo tiene unos 3.000, 3.500 hombres y mujeres. ¿Va? Esa brigada Canarias es la más moderna del Ejército de Tierra, aunque dentro tiene el regimiento más antiguo, porque el regimiento Soria 9 es un regimiento que tendrá 500 y... ¿cuántos son? 510, el regimiento más antiguo de Europa. El regimiento más antiguo de Europa es el Soria 9. En la brigada más joven, es ese contraste, ¿no? Pero además es la brigada más condecorada en las misiones en el exterior, en estas últimas misiones, en este tiempo moderno. Y dentro de la brigada, ya que estamos en Tenerife, lo puedo decir, si estuviera en Las Palmas a lo mejor no lo decía, el regimiento Tenerife 49 es la unidad más condecorada en estas misiones internacionales del Ejército de Tierra. O sea que pueden estar ustedes tremendamente orgullosos por el comportamiento del soldado canario, por el comportamiento del canario, que es un soldado profesional, duro, comprometido y que sabe estar en la situación y hacerlas frente con valentía y con rigor. Y por eso nuestro regimiento, el 49, y nuestra brigada, la Brigada de Canarias, es la brigada más condecorada del Ejército de Tierra. ¿Y eso por qué? Por esto, por la preparación. La primera misión, no voy a decir la primera, quizás tendría que decir la segunda, porque la primera misión en tiempo de paz de los ejércitos es el acudir a apoyo a las autoridades civiles en caso de catástrofes, como nos ocurrió el otro día en Gran Canaria o como nos ocurrió en el Levante español. Pero sin duda alguna, una misión fundamental del ejército es estar continuamente preparándose para garantizar el éxito de la misión. Sin la preparación no hay éxito. Sin saberse perfectamente los procedimientos, sin estar perfectamente preparados los vehículos a punto, sin eso no hay éxito. Aún así puedes tener mala suerte y puedes tener bajas en una operación, pero si no llevas bien preparada a la gente, no garantizarás nunca el éxito de la misión. Y finalmente, ya las conclusiones, 4 conclusiones, pues sin duda alguna, como hemos visto y como así reconoce
como así reconoce la ley 214, ¿no? Las Fuerzas Armadas son una herramienta clave en la política exterior de España, ¿no? España proyecta sus Fuerzas Armadas en misión en función de los intereses de la política exterior española, con lo cual proyectan paz y seguridad en aquellos sitios que la acción exterior del Estado así lo requiera. 30 años de gran experiencia y yo me atrevería a decir sin una mancha en el expediente, limpio. Es decir, hemos estado en 88 misiones sin una falta, en el sentido de que no ha habido comportamientos anómalos de nuestros soldados. Se han comportado profesionalmente. Soldados que además son cercanos, son españoles, y como españoles son cercanos, son sensibles al sufrimiento de la población, ahí donde la encuentren. Son capaces de pedir un paquete a su familia para que se lo mande y dárselo a la familia que lo está pasando mal en Bosnia, en Irak, en Mali, ¿no? Son soldados muy sensibles, muy profesionales, pero muy sensibles al sufrimiento humano, como lo es el español, porque los soldados españoles, igual que yo voy de paisano por la calle, luego me pongo el uniforme. Es decir, formamos parte de la sociedad como cualquier otro, o sea que nuestro carácter es el mismo que cualquier carácter español, que es un carácter solidario, ¿no? El Mando Canarias no solamente proyecta paz y estabilidad en las misiones en las que participa, sino que además lo hace de forma brillante, lo hace pues, con un reconocimiento por parte del Ejército de Tierra, siendo la unidad más condecorada en las misiones que ha participado. Y esta es la última transparencia. Esta transparencia la pongo porque la verdad es que me gusta, la he pillado de algún lado, Pero esta es la realidad, porque al final al Ejército no se le ve. La verdad es que a las Fuerzas Armadas no se nos ve, ¿no? Pero para que esto ocurra, para que eso ocurra en esa bahía que podía ser la de Tenerife, que no lo es, que podía ser la de Tenerife, las Fuerzas Armadas estamos desplegadas. Hay en estos momentos 3.000 hombres y mujeres españoles, algunos 500 de ellos canarios, desplegados en zona de operaciones, contribuyendo a la paz y seguridad, intentando luchar contra la amenaza más importante que ahora mismo tiene el mundo, que es el terrorismo internacional. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Bueno, ya, por lo menos personalmente yo me he enterado de un montón de cosas que no sabía. Y eso viene la Económica tiene la misión, entre otras, de dar a conocer a la sociedad las acciones de muchas instituciones que a veces permanecen desconocidas. Y esto ha quedado de manifiesto esta tarde. Y también ha quedado de manifiesto una tradición muy clásica de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, y su relación con el Ejército y la buena relación con miembros que han formado parte de ella, y que siempre se ha mantenido una gran relación con el Ejército. Muchas gracias, Carlos, por tu magnífica conferencia. Yo te voy a dejar un recuerdo de tu estancia con nosotros. Muchas gracias. Y de habernos atendido en la solicitud. Gracias. La sesión.